46 kilómetros al norte de Punta Arenas por la Ruta 9, arrinconados por la laguna Cabeza del Mar, se comienzan a asomar los denominados Ramblings. Ellos se arrastran por una infinita estepa patagónica. Difícil no notarlos cuando esa planicie septentrional contrasta con sus encorvadas y sincronizadas espaldas. Los verás yendo agrupados y organizados, en un movimiento congelado enfrentando al noreste. Ellos son parte de nuestros paisajes ruteros. No tenemos mayor relación con ellos que la mirada encuadrada a través de nuestras ventanas. En parte podrían ser un paisaje oculto. Nuestro pasar es veloz e ignoramos su existencia. La misma tierra los olvidó y petrificó su acto de escape, y como un eterno pesar, nosotros perpetuamos su olvido en Ruta 9. Hola a todas y a todos. Damos inicio al lanzamiento de este proyecto que llevamos alrededor de un año más o menos trabajando. Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de las Culturas y las Artes, un fondar regional, específicamente de la modalidad Magallanes, una mirada a nuestra identidad. Me presento, yo soy Valentina Cárdenas Espinosa, arquitecta de la región de Punta Arenas, y este trabajo lo hicimos en conjunto con Ashley Stanton-Young Cesnich, que ella es geóloga de Punta Arenas también, y Jacqueline Puratich Pacheco, geóloga natalina. Bueno, las tres somos magallánicas y que desde nuestras disciplinas compartimos la fascinación y admiración de los paisajes, cada una con su visión y su sensibilidad respectiva. Y bueno, lo interesante es que hicimos esta fusión desde nuestras disciplinas para dar inicio a este como proyecto medio híbrido, yo creo, entre el arte y ciencia. Y bueno, este proyecto nació principalmente desde la admiración de estos paisajes que son bien particulares en nuestra región, partiendo un poco de la Pampa como icono visual de la Patagonia, que es tan particular y que siempre ha sido muy llamativa para las personas que vienen por primera vez acá a la región. Partiendo, bueno, por esta observación de esta planicie kilométrica con esa visual que uno pueda ver a muchos kilómetros, ¿no es cierto? Pero también observando que a medida que uno va observando más este paisaje, inmediatamente en esta planicie comienza a aparecer la pampa ondulada, que le decimos que viene un poco como a mostrar sus olas pampeanas dentro de esta rigidez, y también de a poco comienzan a aparecer estos bosques, estos pequeños bosques, hasta llegar a los gigantes rocosos que serían los Andes. Y bueno, esta observación de la diversidad de estos paisajes, principalmente de la admiración de la estética de la superficie, podríamos decir como la geografía, la morfología de la geografía y cómo ello condiciona, ¿no es cierto?, nuestro habitar. Partió de el registro de esa superficie, el registro a través de la fotografía análoga, particularmente por mí, que he utilizado los últimos años la fotografía análoga principalmente como herramienta de documentación. Y fue algo, yo creo que nació muy genuino, ¿no?, sin buscar algo en un inicio, pero cuando vi que se fueron formando una serie como de documentación que se iba repitiendo, que era observar este paisaje desde la superficie, desde la forma, desde el inicio de la planicie, ¿no es cierto? Y después de que este perfil iba subiendo, iba agarrando a veces una forma ondulada, otras veces una forma súper quebrante propia de la roca. Me llegó quizás esta como necesidad de comprender la génesis de esa forma.
Y ahí fue cuando, conversando con Ashley, que es una amiga de hace muchos años, desde kinder en realidad, y tratando de buscar como qué se podía hacer como un proyecto desde la fotografía, desde esta visión más estética, pero también con algún relato quizás hablando desde la génesis, pero desde la comprensión que tenemos las personas que no entendemos de geología en el fondo. Era como acercarnos al paisaje de esa manera de entender sus procesos, de que la Tierra no es, de que la Tierra es dinámica, no es estática como muchos creemos, y solamente que muchos no lo vemos porque es un proceso en que nosotros no alcanzamos a verlo por el tiempo ínfimo que pasamos por la Tierra. Y ahí nació esta idea bonita, de la cual era hacer este registro fotográfico con estos relatos desde la comprensión desde la geología. Y ahí Ashley inmediatamente me dice, ah, tienes que hablar con Jacqueline, que ella trabaja, geóloga natalina, que se especializa en la geomorfología, que es lo que tú estás viendo en tus fotografías, y sería muy bueno unirla a este equipo, hablar con ella y conformar equipo. Y ahí las tres, en conversación, empezamos como a tratar de armar una idea desde esta concepción de la ciencia que no es muy común quizás, de armar nuevos relatos, de no caer quizás en algo científico que uno lo ve tan lejano, que solamente quizás queda dentro de los científicos, sino que también apelar un poco a lo que está pasando en los últimos años, sobre todo acá en Magallanes, que lo he visto mucho desde que volví de la universidad, que es que está volviendo mucho el naturalismo. Y creo que igual es bien importante porque es un proceso que en un principio ha sido bien inconsciente, yo creo. Esta unión de la ciencia con otras formas de comunicarla. La verdad que fue un proyecto súper, para mí fue nuevo, fue toda una experimentación y fue un tremendo desafío, ¿no? Como geóloga estamos súper acostumbrados nosotros a hablar desde un lenguaje súper técnico, donde se ha construido un vocabulario a lo largo del tiempo que es súper difícil como de obviar, ¿no? De poner a un lado y decir, bueno, sí, yo voy a explicar esto con palabras normales, que cualquier ser humano puede entender. Y además, la sensibilidad que tienes vale para la foto, como la sensibilidad a mí me encantó eso, ver los paisajes desde esa mirada del fotógrafo, ¿no? De verlos con otros ojos, como qué es lo que le interesa a una persona que no sabe de geología. Donde ve la belleza el otro es tan rico e inspirador al mismo tiempo, entonces todo ese juego de luces, de matices, de colores, y, y buscar detrás, ¿no? Este sentido geológico y luego escribir estas descripciones, que muchas veces tienen datos científicos, pero muchas veces son simplemente descripciones de los procesos. Eh, a veces son millones, cientos de millones de años los que crearon esos paisajes, a veces son miles. Nosotros nos manejamos, los geólogos, en esa escala que para el resto de las personas por ahí es un poco confusa, pero fue un desafío súper lindo hacer estos textos. Y yo personalmente venía con esta inquietud de sacarle, de quitar objetividad a la ciencia, ¿no? De entender que sí, nosotros, la ciencia es una construcción de mucha gente y es una tarea titánica de comprender los procesos de la Tierra, pero dentro de mí hay algo que me dice, en realidad sabemos tan poco, en realidad es mucho menos, como la puntita del iceberg, ¿no? Lo que sabemos y lo que no sabemos de la Tierra es muchísimo más. Entonces, sentí la necesidad de hablar desde estos procesos geológicos o de la Tierra, desde mi experiencia humana, o desde lo que yo siento, lo que a mí me hace sentir, o de lo que yo percibo como a nivel más personal e íntimo. Y desde ese lugar, este fue un espacio de experimentación que nos permitió hacer eso. Y por lo tanto es nuevo y es distinto, ¿no? Porque es una mezcla de arte, de ciencia y de percepción personal, que lo que quiere es despertar eso en cualquier lector y entender que esto no es
objetivo y no es único, y que la percepción de cada quien es importante. Y nada, pues también el comienzo de algo que no sabemos cómo va a influir en los demás. Y ahora viene esa parte de compartir esto y va a ser hermoso igual. Gracias, Vale, por la introducción y también por la invitación a participar en este proyecto fascinante. Yo me quería presentar un poco. La verdad es que yo hice y quería contarles qué es lo que me inspira y lo que me motiva a participar de este proyecto. Yo hice mi pregrado en ingeniería, pero ya bien avanzada la carrera, tomé un curso de geología que culminó con una salida a terreno. Y en ese momento voy a citar al profesor líder de ese curso, que dijo que una vez que uno aprende geología, ya para bien o para mal, uno no puede volver a ver los paisajes con los mismos ojos. Eso fue lo que me pasó a mí y lo que hizo que ya no hubiese vuelta atrás, lo que me cautivó de la geología y lo que me inspira a despertar esa curiosidad por los paisajes y la tierra en las personas. Porque no es que uno tenga que ser experto o estudiar 6 años para lograr este nivel de cautivación y con los paisajes, sino que es incorporar la noción de la magnitud de los procesos, de la escala de tiempo, de todo lo que tuvo que pasar para que se esculpa el paisaje que nosotros vemos ahora, que se presenta ante nosotros. Y es un ejercicio también de humildad, es una experiencia de humildad ante lo efímero y corto de la experiencia humana respecto a los millones de años que transcurrieron para que veamos lo que podemos ver. Entonces, eso por un lado me gusta, algo que me motiva mucho de la divulgación científica, pero este no es un proyecto de divulgación científica como tal, es algo muy bonito que me entusiasma mucho, en el que la mirada es única. Queremos invitarlos, queremos incentivar a que quizá inspirarlos con nuestra mirada, que es lo que nosotros quisimos hacer con nuestras descripciones. Quizá lograr que alguien comparta nuestras mismas inspiraciones, pero que desarrollen una propia y que ojalá las compartan, porque nosotros incorporamos en nuestro proyecto la noción del blog, del comentar. Así que queremos extender esa invitación, queremos saber qué piensan ustedes de lo que nosotros vemos y qué es lo que cada uno ve. Ashley es una geóloga que ella se especializa en la geología estructural, y Jackie es una geóloga que se especializa en la geomorfología. Entonces son dos escalas que, bueno, yo recién ahora vengo a enterarme que hay escalas. Y entonces igual ha sido para mí bien interesante entender esas dos escalas. Creo que las dos son muy, muy interesantes y es una forma muy importante de entender lo que nosotros estamos mirando en los paisajes. Y ojalá es que, bueno, la página y los escritos puedan lograr llegar a ese entendimiento o sensibilidad quizás al observarlo. Bueno, Ashley se preocupaba principalmente en hacer esa mirada estructural que tiene que ver desde los dominios, que ahí nos puede explicar mejor cuando mostremos la página, sobre todo. Y además se preocupó en traducir todos los relatos, todo. Y Jackie, que está acá en Magallanes, tuvo la labor, bueno, además de escribir desde la geomorfología, tuvo la labor también de ser la encargada de terreno, de ir a estos paisajes en los que, dentro de los registros que yo ya tenía, faltaban muchos lugares que eran muy interesantes geológicamente, y las chicas acá hicieron un listado de dónde teníamos que ir, y con Jackie fuimos a esos terrenos.
que estuvo muy, muy interesante, porque igual ir con una geóloga a terreno es otra mirada, es otra comprensión del espacio, ya que iba ahí en los mismos lugares relatando que era lo que estábamos viendo en el fondo, que era algo que para mí particularmente nunca había vivido en un terreno, en el fondo. Entonces estar ahí parada en un lugar y que me expliquen por qué esa forma es de tal forma, era muy interesante. La difusión de la ciencia es siempre difícil, porque explicar cosas que no son simples, que costaron mucho entender, para que una persona con poco o nada de contexto las entienda también. Y además queríamos darle una mirada sensible, que mire hacia lo que a nosotros nos cautiva, lo que a nosotros nos cautivó de aprender esos procesos, porque a mí lo que me cautivaron primero los paisajes, pero después entender cómo se formaron me hizo una explosión de inspiración, que a mí me gustaría con esta difusión transmitir. Este tipo de conocimiento no debe quedar en las personas que se dedican, solo las personas que se dedican a la ciencia, debería ser de dominio general. Somos las tres magallánicas, y a mí eso también fue parte de la motivación de hacer este proyecto. Nosotras nacimos con estos paisajes, y de pronto a mí me costó también entender, no es entender la palabra, sino apreciar como esta riqueza escénica que existe en la región, porque para nosotras es normal, ¿no? Nacimos con estos paisajes hermosos y vienen los viajeros, vienen los visitantes, y es súper impactante para ellos, y para nosotros es el lugar donde nací. Y tenemos una diversidad de procesos en la región, que es lo que nosotros quisimos un poco sintetizar en la página. Entonces, en la página van a encontrar desde proyectos de geomorfología glaciar, que son los principales artistas, ¿no?, del paisaje, los que han esculpido los valles, las montañas, las cumbres más icónicas, pero también estos procesos estructurales que son de largo aliento, como los que relata Ashley, que son los que formaron este equilibrio tan sutil que tiene la Tierra, que logra en cientos de millones de años que generan esta pampa, por ejemplo, plana, o que ha levantado los Andes, milímetro a milímetro, de a poco. Los croquis o dibujos esquemáticos son lo primero que te enseñan en geología. Cuando uno se ve enfrentado a un objeto geológico, puede ser una roca de este porte o una montaña, hacer una descripción esquemática que no importa si es bonito o no artísticamente, pero que incluya lo que tú observas simplificado. Esa es la base del naturalista, de la persona como Darwin, que llegó a la Patagonia a observar. El registro de lo que se observa. Antes no habían fotos, y el registro era el croquis. Y eso es algo que la geología ahora conserva todavía. Los geólogos todavía se presentan a sí mismos ante un terreno, y lo primero que hacen es un croquis. Cuando nosotros le comentamos esto a la Vale, esto es lo que nosotras hacemos cuando vamos a terreno, se produjo esto de, qué bonito, tenemos que hacerlo. Esta es una plataforma que nosotros, bueno, por la fusión de nuestras perspectivas y de nuestras disciplinas, como decía Ashley, fue muy desafiante igual darle forma a esto, de cómo lo íbamos a escribir, cómo lo íbamos a mostrar, cómo iba a estar hecha la página. Todo era muy incierto para nosotras, y la verdad es que mientras hacíamos el proyecto no lo teníamos claro. Fue un proceso que teníamos como un laboratorio, era un experimento finalmente, cómo se iba a mostrar, cómo se iba a escribir. Y yo creo que esa hibridez del proyecto es como la riqueza finalmente que es lo que está volviendo hoy del naturalista, como decía Ashley.
Antes llegaban acá los primeros exploradores y no todos eran científicos, o sea, eran muchos que les gustaba explorar nomás el mundo y terminaban sabiendo mucho de ciencia, de escribir bitácoras, de hacer croquis. Era muy propio de esa época y se está recuperando. Hay mucha gente ahora que le encanta acá en Magallanes saber de aves, fotografiarlas, saber sobre el mundo fungi, de animales, de la geografía, y está volviendo todo eso. Nosotras quisimos agregar en cada fotografía, en cada lugar, abajo una caja de comentarios para que la gente escriba, vaya diciendo lo que piensa, si es que fue a ese lugar, si es que no, si quiere hablar acerca del tema geológico o si quiere hablar de sus memorias con ese paisaje, si es que lo ha visitado o no, si es que le gustaría ir. Pero que sea una retroalimentación, de que no sea solamente una página que queda en escrito lo que la gente que lo generó, sino que también haya un feedback, haya una conversación. Ahora los invitamos a conocer cómo se navega la página. Esta es la página de retratosdelpaisaje.com, donde, como se puede ver en su portada, hay una serie de fotografías las cuales dispusimos con los perfiles coincidentes, puesto que por más de que vemos una diversidad de formas, de colores y texturas de los paisajes, finalmente todos ellos forman parte de nuestro mismo territorio. Aquí se puede ir al costado, irán apareciendo otros paisajes y también estos son cliqueables, que llevan cada uno a su página personal. Bueno, voy a explicar aquí lo que son los tipos de paisaje, que es una forma de clasificación de los paisajes que propusimos, que vienen desde el vínculo ser humano y paisaje, es decir, de qué manera la morfología de los recursos y el carácter del territorio han condicionado nuestro habitar, las relaciones históricas, sensitivas y visuales con estos diversos paisajes. Al final es una percepción única y personal, y pueden ser estos paisajes clasificados con más de una de estas categorías. Estas categorías son distante, oculto, habitable, de la memoria, productivo, intervenido, de tránsito y explorable. En esta pestaña tenemos la geolectura, que es nuestra propuesta de lectura de paisajes desde los procesos que los originaron. O sea, hemos agrupado en 5 categorías los grandes procesos de formación de paisajes que encontramos en nuestra región. Comenzamos por el sistema glacial, que muestra cómo los glaciares y sus movimientos desde las eras de hielo y hasta el día de hoy han esculpido los paisajes y cómo podemos identificar sus huellas en los paisajes que vemos hoy día. Tenemos luego el sistema fluvial, que indica cómo los ríos se abren paso a través del territorio y, dependiendo de su energía y de su caudal, dan forma a distintos tipos de paisajes. Costas y playas, muy abundantes en nuestra región, ¿no es cierto?, dan vida a singulares paisajes y registran las idas y venidas del nivel del mar a través de los años. Con esta geolectura queremos invitarlos a identificar estas huellas de los movimientos del nivel del mar a través del tiempo a cuando observamos los paisajes. Los magmas y volcanes, ¿no es cierto?, que dan una huella única e inconfundible en algunos de los paisajes de nuestra región. Y finalmente, una lectura estructural que agrupa los paisajes según los procesos de deformación que los originaron y dónde se ubican en este contexto tectónico, digamos, en que la interacción de estas placas tectónicas genera una intensa deformación que alzaron a los Andes, que poblan todos los paisajes de aquí, de la zona de los archipiélagos y del suroeste de la región, y luego pasa por una zona de transición que denominamos Faja de Magallanes, caracterizada por paisajes más sutiles y topografía más sutiles y onduladas, para terminar en la zona plana y no deformada de la cuenca de Magallanes, hogar de la pampa patagónica y que predomina en la zona noreste de la región. Entonces, si vamos, por ejemplo, leamos los bloques erráticos, encontramos
en la geolectura, primero, el proceso de deformación más importante o más predominante que dio origen a este paisaje, en este caso el sistema glacial, y su ubicación desde el punto de vista estructural en la región, que en este caso corresponde a la cuenca de Magallanes, esta zona plana y no deformada, característica de la estepa de la región. Estos bloques de granito provienen de la cordillera Darwin, decenas de kilómetros al sur de su ubicación actual. Un día los glaciares los desprendieron, envolvieron y llevaron consigo. Así comenzó su travesía sin retorno, de la montaña a la pampa, de la cordillera a la bahía. Poderosos pero efímeros, los vehículos de hielo se desvanecieron y los bloques forasteros emergieron desnudos y solitarios. Hoy decoran pacientes la pampa y atestiguan el paso del tiempo, imperturbables por los ciclos pasajeros. Desde la página principal podemos hacer clic en Mapa. Esto nos llevará a esta ilustración, un mapa de la región de Magallanes y también del territorio argentino. Aquí podemos escoger entre distintas capas. En la capa paisajes veremos siempre en estos puntitos naranjos, cada uno de ellos representando a una de las localidades, en donde encontrarás una ficha con todas las fotografías y los textos asociados, por ejemplo, en este caso, a Cueva La Leona. En la capa de dominios estructurales, veremos los principales dominios asociados a los cambios orogénicos. Lo que se ve en verde aquí corresponde a los Andes patagónicos, el lugar de mayor altura y de creación de la cordillera. Luego, en naranja, el territorio conocido como precordillera o faja de Magallanes, lo cual representa el frente orogénico donde la deformación está ocurriendo hoy en día. Los Andes es un cuerpo que siempre crece y se traslada lentamente hacia el este. Esta zona naranja es una zona de transición entre los Andes patagónicos y lo que está aquí en verde claro como Cuenca de Magallanes, el sector de más baja topografía en donde predominan las estepas o pampas, y hoy en día podemos ver estos cañones erodados por los cursos fluviales. Tenemos otra capa llamada magmas y volcanes, en donde pueden observar los volcanes activos de nuestra región. También podemos observar el batolito patagónico, que es un gran cuerpo cristalino de granitos que se formaron kilómetros bajo tierra. Hoy están exhumados y están en toda la zona de los canales y archipiélagos. También podemos ver otros cuerpos granitos de menor edad, son más jóvenes y más pequeños en volumen. Entre estos cuerpos destacan el Cerro Balmaceda, Torres del Paine y también Fitzroy. Y por último, hacia el este, estos cuerpos naranja que representan a lavas de composición basáltica, lavas oscuras ricas en hierro y magnesio que han venido desde el fondo de nuestro planeta y se han depositado aquí en las pampas argentinas y chilenas. Por último, tenemos una capa que habla del sistema glacial. En blanco vemos los cuerpos glaciares del presente, Campo de Hielo Sur, en las montañas más altas y Cordillera Darwin, y todas las líneas punteadas representan lo que ha sido documentado hasta el momento por la ciencia como los antiguos avances del pasado. Recordemos que los hielos avanzan desde la cordillera hacia el oeste y hacia el este, siguiendo los pulsos climáticos, avanzan y retroceden sucesivamente. Tenemos avances más avanzados, más viejos en edad hacia el Atlántico y más jóvenes acercándonos a la cordillera. Por ejemplo, vamos a ver estepa fueguina. Si queremos ver con más detalle este paisaje, vamos a ir a leer paisaje y desde aquí obtenemos la ficha con la ubicación geográfica, las fotografías y luego los textos. Cuenca de Magallanes. La llana estepa es ese amplio territorio que quedó fuera del alcance de las fuerzas tectónicas que alzaron la topografía a tan solo unos kilómetros más al sur. Su superficie, plana e inalterada, contrasta rotundamente con la accidentada topografía de los Andes. Los lugares tienen personalidad, son seres vivos que se construyen a sí mismos.
Tienen formas únicas de reaccionar a las perturbaciones, formas únicas de relacionarse. Así, la pampa sería una personalidad madura, sabia. Toda su vida, de más de 100 millones de años, se fue llenando plácida, aceptando los sedimentos que como regalos llegaban de sus parientes más allá de la superficie, las montañas, lejos, al oeste y al sur. Fue avanzando su vida, hasta madurar se llenó de experiencias, capa tras capa, pero siempre con su calma, miraba a su compañero que crecía y se movía inquieto. Ella no, siempre plana desde su horizontalidad, observó tranquila cómo se acercaban los hielos y recibió aquel abrazo frío. Esencialmente femenina, receptiva, la pampa es un gran cuenco que danza y crea siguiendo los ritmos de su compañero Andes. Aún hoy, la pampa descansa sobre la elástica litosfera, relajándose y expandiéndose lentamente. Bueno, para cerrar, dejar la invitación, ¿no es cierto?, a que ojalá puedan meterse a la página, navegarla. Está igual, creo, entretenida para distintas lecturas, desde el mapa, desde las fotos, desde las tipologías de los paisajes, desde la geolectura. Ahí que puedan descubrirla y comentar, si es que pueden, por favor. Nos gustaría mucho los feedback de la gente, sería muy interesante. Y también está el Instagram, que es Retratos del Paisaje, que ahí vamos a ir subiendo contenido un poco más como en formato redes sociales, más breves. Así que eso, está la invitación, y la gente que quiera colaborar, nosotras siempre estamos abiertas con este proyecto. Estamos bien entusiasmadas en que tenga una continuidad, que no sea estático. Así que tenemos un mail también, que es hola@retratosdelpaisaje.com, para que nos escriban si es que alguien quiere colaborar o dar ideas, lo que sea. Estamos felices en recibir todo tipo de mails. Además, tenemos en vista en poder dejar este proyecto también en formato físico. Lo ideal sería hacer un libro donde podamos tener ahí las fotografías que se puedan mirar desde las páginas, ¿no es cierto? Como esto, volver a lo antiguo, no perderlo tampoco. Así que eso, un abrazo a todos, muchas gracias, y le doy el paso a mis compañeras para despedirme. Yo lo último que quería agregar es que si les gusta, difundan, no solo en redes sociales, ojalá si les gusta se los puedan mostrar a sus papás, a sus abuelos, si no tienen acceso, o gente que no lo va a encontrar por sí misma navegando por las redes sociales. Y espero que les guste. Gracias. Sí, eso, agradecer a todos, porque en realidad esto todos lo hacemos posible, ¿no? Y agradecer a la oportunidad que nos da el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para hacer este tipo de cosas. Así es que bueno, ojalá lo disfruten.